Bueno, pues muy buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar acerca de las últimas noticias que han salido del mundo de la Fórmula 1. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo porque además vamos a dar comienzo con un tema súper interesante que ha empezado a hablarse hoy después de una información que ha salido en el medio Automotor Un Sport. Pero hay otros temas, vamos a hablar bastante de mercado de fichajes, así que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a dar comienzo y primero vamos a comenzar por esa información que os digo que ha publicado el medio Automotor Un Sport, porque nos han hablado acerca de una ilegalidad que desde Red Bull creen que hay equipos que están haciendo. Y el problema de esto, además, en tema personalmente me duele porque es algo que a otro equipo le ha afectado, que a otro equipo les fastidiaron ya con esto y parece que ahora la FIA se lo está tomando con bastante más calma. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esto es información de Michael Smith, uno de los periodistas con mayor reputación de todo el mundo de la Fórmula 1, que ha publicado su información en el medio, como digo, Automotor Un Sport, medio alemán, y ha hablado de una preocupación por parte de Red Bull de que McLaren, Ferrari y se les habría unido recientemente Mercedes están haciendo ilegalidades con su alerón delantero. Específicamente estarían haciendo trampas porque este alerón delantero está flexionando más de lo permitido. Por eso os digo, ahora os lo explicaremos otra vez, pero recordamos que esto es lo mismo que les ocurrió a Aston Martin. Específicamente, Michael Smith comenta que desde Imola ya ha empezado a haber discusiones acaloradas, llega a decir, entre Red Bull y la FIA sobre los alerones delanteros, sobre todo porque creen que habría equipos que están flexionando muchísimo, especialmente destaca McLaren, que sería el equipo que más flexión está teniendo con ese alerón delantero, por ende más ventaja están ganando con esto. Podríamos interpretar, esto no es algo que diga Michael Smith, pero es opinión mía, que quizá especialmente han adquirido una mayor flexión a partir del Gran Premio de Miami, que recordemos que desde entonces McLaren siempre ha estado en lo más alto, siendo el equipo que más puntos ha conseguido sacar en estas siguientes carreras y además siendo siempre competitivo. Pero McLaren no es el único, McLaren sería el equipo donde más pronunciado lo ve Red Bull, pero también lo tendría tanto Ferrari como el equipo Mercedes desde la introducción de ese nuevo alerón delantero que llegó en Mónaco solamente para Russell, y ya en este último fin de semana los dos pilotos lo tenían. Recordar que en Mónaco no estuvieron mal, tampoco por supuesto pelearon siquiera por el podio porque se quedó Russell en quinta posición, pero sí que en este último fin de semana Russell ha conseguido el podio, Hamilton se ha quedado cuarto, Russell consiguió la pole y han estado siendo muy competitivos. Esto es algo que comenta incluso Michael Smith, que es extraño que venga de Red Bull porque siempre han sido los principales capaces de hacer este tipo de cosas y pasar por alto las pruebas que hace la FIA para medir esa flexión, pero son ahora, también os digo, claro, si ellos eran los que en su día más lo hacían y conseguían pasar esos controles de la FIA, ahora por supuesto también son quienes son capaces de encontrarlo. Lo que comenta también Michael Smith es que Christian Horner le ha dicho en persona que la FIA está jugando a ciegas, entre comillas, y afirma que todo está ahora mismo bien, pero para ser honesto, los alerones delanteros pasan la inspección técnica, pero no deberían de ser legales. Ahora os explicamos cómo se pasa esta inspección técnica. Lo que ocurre es que estos alerones delanteros, además, cada uno está flexionando de una forma diferente, obteniendo unos beneficios diferentes. Cada equipo, alguno lo hace hacia afuera, algunos lo hacen hacia adentro, entonces también está siendo complicado por parte de la FIA encontrarlo, y por parte de Red Bull demostrando que están teniendo esta ganancia de ritmo gracias a esa flexión de alerón delantero. El objetivo es que el alerón delantero con esto al final pierde carga aerodinámica, porque al final es como la aerodinámica activa. Cuando ejerce presión, ese alerón flexiona y consigues tener menor carga aerodinámica. Cuando no ejerces esa presión del aire al final en recta, pues vuelve a su posición y consigues tener la carga aerodinámica que necesitabas. Esto es exactamente punto por punto lo que ocurrió con Aston Martin el año pasado, algo que Aston Martin nunca va a afirmar, siempre lo han descartado, pero sabemos desde luego que eso es así porque hubo un cambio en el alerón delantero a mitad de temporada. Es más, no es que fuera a mitad de temporada, es que a estas alturas del año pasado Aston Martin ya cambió ese alerón delantero, pero entonces
no pasó nada. Ahí se les pidió súper rápido. Recuerdo que fue, creo que a partir de la cuarta carrera se informó a partir de Azerbaiyán, que este año Azerbaiyán es mucho más tarde, pero el año pasado fue la cuarta. Y se les empezó a decir que tenéis esto y vais a tener que quitarlo, y efectivamente después de Mónaco se les quitó. Mónaco el año pasado, simplemente recordar que fue la sexta carrera. En Barcelona ya no lo tenían y en Canadá tampoco. Canadá fue la octava carrera. Este año Canadá es la novena, pero a los equipos por ahora, McLaren, su posición, ya que os he dicho, empezaría o sobre todo tendría mayor flexión a partir de Miami, pero Ferrari seguramente lo haya tenido a lo largo de toda la temporada. Con Aston Martin no les tembló el pulso tenemos esta suposición, tenéis que quitar ese alerón delantero, pero ahora con McLaren y con Ferrari y con Mercedes están siendo más laxos. Bueno, ¿cómo se mide esa flexión y por qué no se permite los alerones flexibles? Bueno, los alerones flexibles ya vemos que es una especie de aerodinámica activa, entre comillas. Hoy en día tenemos una aerodinámica activa, como digo, para 2026, que es el DRS, básicamente, y la aerodinámica activa que se quiere para 2026, si se mantiene tal cual, que hay equipos que se están quejando, va a tener un funcionamiento similar a los DRS actualmente. En cuanto a la flexión del alerón delantero, una cosa deciros, el alerón delantero, el alerón trasero y cualquier componente de todos los monoplazas de Fórmula 1 flexionan. Esto lo digo porque el año pasado, después de que se le prohibiera el alerón delantero a Aston Martin, salían muchos vídeos de la onboard, o incluso hay una cámara que está enfocando al alerón delantero, de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, de todos, y decían, oye, ¿y por qué a Aston Martin se les obliga a quitar, se les prohíbe el alerón delantero, mientras que estos equipos, si ves estos vídeos, ves que claramente flexionan también como lo haría Aston Martin? Y no es así. Todos los alerones y todos los componentes, todo lo del monoplaza flexiona. Es imposible que no lo haga porque se ejerce una presión enorme en los coches y es imposible que esté totalmente rígido. Pero hay un máximo permitido. Eso es lo que Aston Martin el año pasado se pasaba de ese máximo. Por cierto, recordad también que el año pasado se endurecieron en teoría las pruebas que se hacen para medir la flexión. Tenías que pasar unas pruebas más duras después de lo que había ocurrido con Aston Martin. Parece que los equipos han vuelto a ser capaces de esquivar estas mediciones para poder tener ese alerón delantero más flexible. Pero ¿cómo se mide básicamente? Porque al final es lo que os digo, todo se flexiona hasta cierto punto que es el permitido, y lo que se reclama Red Bull es que tanto McLaren, Ferrari y Mercedes estarían flexionando más de lo permitido. Pues esto al final se mide de una forma que es imposible medirlo con una fuerza que se ejerza similar a la que hay en plena carrera, y en plena carrera, por supuesto, no se puede medir porque no puede estar alguien con la FIA mirando, pues ha flexionado tanto o tal. Con cámaras y demás puedes imaginártelo y ahí empiezan las suposiciones de si está siendo ilegal o no, como por ejemplo las del propio equipo Red Bull. Pero la medición de la FIA se pasa en parado, y la obligación es que en parado no flexione nada. Con la fuerza que sea capaz de ejercer en sus pruebas la FIA, no puede flexionar nada. Eso es lo que, por ejemplo, el año pasado Aston Martin sí cumplía. Aston Martin en parado, el alerón no flexionaba, pero en movimiento flexionaba más de lo permitido, que hay un baremo que se permite. En este caso, ahora mismo parece que McLaren especialmente, según recalca Red Bull, pero Ferrari y Mercedes también estarían haciéndolo, y claro, pasarían el control de la FIA porque en parado no se les está cazando porque ahí no flexiona nada, pero luego flexiona más de lo permitido. Es un vacío legal del hecho de, a ver, es que tú no puedes medirlo, claro, ¿cómo sé exactamente si estás cumpliendo la normativa del máximo permitido de flexión una vez estás en carrera? Porque no se puede medir. Pues bueno, desde luego que es complicado medirlo, desde luego que tiene razón Christian Horner en la información que daba Michael Smith de van un poco a ciegas, porque van totalmente a ciegas, porque es que es imposible encontrar, no es imposible, se puede acabar consiguiendo, pero es muy complicado ver si esa flexión realmente entra dentro de los baremos permitidos o no. Hay algunas veces que es más fácil, por ejemplo, y especialmente si el alerón trasero flexiona, casi que es más sencillo que el alerón delantero, básicamente porque el trasero se ve mejor. Y por ejemplo Red Bull en 2021 también llevaron a cabo unos alerones traseros que flexionaban más de lo permitido, y la medida se iba a medir mediante las cámaras, si flexionaba más de tal punto era que estaba excediendo el máximo, entonces Red Bull tuvo que recular porque sí que estaban haciéndolo. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues al final se puede conseguir, o trata de mirarlo la FIA básicamente, y si no lo consigues quizá incluso puedes llegar a prohibirlo.
¿Por qué digo llegárselo a prohibir ese alerón delantero si no sabes con exactitud? Pues porque es que es lo que le hicieron a Aston Martin, que de verdad lo digo, es que a mí me parece mal que esto se quite. Es decir, es como el año pasado, me parecía mal que Aston Martin se ha encontrado ese fallo, se ha encontrado ese vacío legal de, no, yo cuando paso tus pruebas está perfecto, pero luego en pista si flexiona más, ¿cómo me lo puedes medir? Pues a Aston Martin se lo quitaron de raíz. A mí me parece mal eso, pero si a otros equipos se lo has hecho, también se lo tendrán que hacer ahora mismo a McLaren, Mercedes y Ferrari. Luego quizá puedes determinar que sí que era legal y se lo devuelves. No sería la primera vez que vemos algo de este estilo de la FIA, pero si ahora mismo no entra dentro de la legalidad o tienes esas dudas, en otras ocasiones no les ha temblado el pulso. Veremos qué es lo que ocurre. También os digo que no quiero que pase, porque así no perdemos a McLaren, Ferrari y Mercedes, que ahora mismo parecen estar a la altura de Red Bull. No los perdemos de ahí. Red Bull desde luego que quiere perderlos, pero obviamente esperemos que tampoco ocurra nada, pero que también se determine, oye, esto es legal, porque si esto es legal lo pueden hacer todos los equipos también. Y los equipos que no estén teniendo esta ganancia, incluido el propio equipo Red Bull, vayámonos a Aston Martin, nos podemos ir a Alpine, Williams, Haas, todos los equipos que ahora mismo no tienen esa ganancia, desde luego que es algo que podrían empezar a intentar utilizar y tener la misma ganancia de tiempo que tienen los rivales. Así que bueno, esta era la información más importante que os teníamos que contar en el día de hoy, pero queremos hablaros acerca de algunas otras noticias sobre el mundo de la Fórmula 1 y finalizamos. Queremos hablaros sobre una explicación que ha dado Andrea Stella de cómo tuvo Lando Norris, especialmente Piastri también en ese momento, pero especialmente fue Lando Norris, tanto ritmo a lo largo del Gran Premio de Canadá cuando consiguió llegar a ponerse a 15 segundos de ventaja. Recordemos que después del momento que realmente la pista estaba para lluvia extrema incluso al principio de carrera, luego ya fue cayendo hacia los neumáticos intermedios e incluso hubo ahí un momento que estaba para seco realmente, pero iba a volver a llover y como iba a volver a llover ninguno quería parar para poner secos porque tener que parar dos veces no tenía sentido, entonces nadie paró y justo en ese momento fue cuando especialmente los dos McLaren consiguieron sobresalir, repito, especialmente Norris porque abrió 15 segundos de ventaja frente a Verstappen, pero es que Piastri estaba también ya peleando por ponerse dentro de posiciones de podio. ¿Cómo fueron capaces de hacer esto? Pues esto lo ha explicado Andrea Stella, que lo que ha comentado es que como no tenían rivales por atrás, porque en ese momento tampoco estaba Hamilton, porque estaba siendo retenido por Alonso, con Alonso eran mucho más rápidos, y no llegaban en ese punto, en ese momento principio de la carrera, a ser igual o más rápidos que Verstappen y que Russell, lo que le pidieron a sus dos pilotos era que guardaran neumáticos. El motivo de guardar neumáticos no es otro que ya veían, porque se veía en el radar, lo veían todos los equipos, que habría otro segundo tramo de agua, otro segundo tramo de lluvia, entonces querían llegar sin poner los neumáticos secos como hicieron. Ahora bien, al guardar tanto neumático cuando estaba lloviendo, en el momento en el que se estaba secando la pista, ellos eran los que en mejor condición tenían esos neumáticos y pudieron exprimirlos al máximo. Es el motivo por el que luego, la segunda vez, cuando ya hubo transición de lluvia a seco de verdad y todos pasaron a poner neumáticos de seco, no fueron tan bien, porque mi expectativa viendo la carrera es, en este momento ahora, McLaren no había tenido ritmo antes cuando estaba lloviendo y Norris salió tercero, no debería de poder adelantar, no lo hizo, pero mi expectativa, por ejemplo, personalmente era que cuando estuviera otra vez la pista casi seca, serían capaces otra vez de adelantar con facilidad a Russell y a Verstappen, y no fue así. Porque no tuvieron tanta ventaja, porque no tenían unos neumáticos tan bien como tenían los rivales. Cuando Russell empieza a guardar neumáticos es cuando empieza ya de verdad a secarse la pista y se dan cuenta de que el siguiente tramo de agua iban a tener que pasar durante un tiempo que realmente la pista estaba seco. Fue ahí en ese punto cuando Russell empieza a guardar neumático, pero en el caso de Norris ya lo había guardado y por eso llegó con tanta facilidad y pudo pasar a los dos, tanto a Verstappen como a Russell, con tanta facilidad, porque el resto sí que no tenían los neumáticos en tan buenas condiciones como él. Sabíamos que no habría sido fácil llegar a la lluvia prevista alrededor de la vuelta 30. Habría sido difícil para los neumáticos intermedios sobrevivir tanto tiempo. Así que, como no teníamos presión, empezamos
vamos a ahorrar los neumáticos muy pronto, incluso cuando no era necesario. No hay magia, es solo que la posición en la que estábamos en el primer stint significaba que podíamos aplicar esa estrategia sin pérdidas, porque no teníamos presión por detrás. Así que habiéndoos contado esto, vamos a irnos acerca del mercado de fichajes porque tenemos que hablaros acerca de algunas noticias y declaraciones. Y lo primero por lo que os queremos hablar es que desde Alemania dan por cerrado el fichaje de Andrea Kimi Antonelli por el equipo Mercedes. Esto es un rumor que ya todo el mundo conocemos, ya sabemos que lo más posible es que Andrea Kimi Antonelli sea piloto del equipo Mercedes la próxima temporada, así se ha empezado a informar, así se lo han comunicado también a Carlos Sainz, que ya no va a poder tener esa opción y simplemente podría llegar a haber algún cambio en el caso de que Verstappen acabase marchándose, que se vea altamente improbable. Esto además fue confirmado por el propio Toto Wolff durante el pasado fin de semana, donde lo que dijo es lo siguiente: solo queremos centrarnos en Kimi y en nuestros pilotos jóvenes, porque ese será nuestro futuro. Tenemos la intención de centrarnos en los jóvenes pilotos y eso es lo que también le hemos dicho a Carlos Sainz. Esto es lo que dijo el pasado fin de semana en Sky Sports y hoy información del medio Bild, que es uno de los medios desde luego más reputados, yo diría el más reputado, ¿no?, que yo tenga entendido, de Alemania, y lo que comenta es que efectivamente que ya tiene sustituto Hamilton en Mercedes. Recordemos que Mercedes es equipo alemán, tienen ya sustituto de Lewis Hamilton y bueno, Mercedes es marca alemana, el equipo Mercedes está asentado en Gran Bretaña, que alguna vez he dicho esto y desde luego que me ha venido gente a decir, sí, están asentados en Brackley, pero la marca Mercedes es alemana, es lo que quería decir. Y es lo que digo, que al final Bill ya informa que ya tienen sustituto y efectivamente es Andrea Kimi Antonelli, que ya estaría, la información es firmado, que así lo va a ser, salvo que ocurra ese algo con Max Verstappen que no se ve posible. No hay prisa para hacer el anuncio, es decir, no debería de ser dentro de muy poco tiempo, que ya digan, bueno, pues ya que está firmado lo anunciamos, no debería ser ese el caso. Y también lo que nos comentan es que no va a debutar en Fórmula 1 antes de tiempo. Este año va a competir la Fórmula 2 completamente y el año que viene ya será piloto Mercedes, que seguía habiendo esos rumores. Bueno, incluso Mercedes pidió esa excepción para la edad, para que pudiera conducir este año y subirlo a Williams, que luego Williams también tenían que aceptar, pero Mercedes lo fue pidiendo, no se lo dieron. Aún así este año podría incluso haber llegado a debutar si se hubiera subido a partir del Gran Premio de Italia, o sea, encima podría haber sido su debut en Monza, pero porque ahí ya tiene 18 años, pero efectivamente va a completar en su totalidad el año de Fórmula 2. Y esto ya cierra definitivamente esa opción de Carlos Sainz de quedarse en los equipos de la zona alta, porque al final no tiene la opción de Red Bull, que es una que buscó, y no va a tener la opción de Mercedes. Ya os hemos comentado en el primero de los vídeos del día de hoy que la información que ha estado surgiendo desde España hoy es que ya está muy cerca el fichaje por el equipo Williams. Os hemos explicado en el anterior vídeo por qué el equipo Williams interesa a Carlos Sainz y además ha habido un cruce de elogios entre McLaren y el equipo Williams. Esto se lo preguntaron a James Vowles en la rueda de prensa oficial de la FIA de los team principals, cuál era su opinión acerca de Carlos Sainz, y aprovechó a Andrea Stella, el actual team principal de McLaren, que cuando Carlos Sainz estuvo en McLaren no era team principal, pero por supuesto estaba ahí siendo uno de los máximos responsables. Andrea Stella lo llevó Fernando Alonso a McLaren de Ferrari, que estaba en Ferrari, era su ingeniero de carreras, se lo llevó a McLaren como ingeniero de carreras y cuando Alonso se marchó ya empezó a tener otros roles. Y lo que ha hablado Andrea Stella acerca de Carlos Sainz es: Carlos es un piloto interesante, tengo que decirlo, no solo por las cualidades que James recordaba y que le llevaron a ganar carreras, sino en particular destacaría que es muy racional. Necesita crear un plan en su cabeza sobre el cual es la forma más rápida a una vuelta, cuál es la forma más rápida de correr, etc. Añade mucha racionalidad a su instinto y lo importante es que cuando tiene esa elaboración racional también es fácil de comunicar y entonces se convierte en un gran activo para el equipo, porque lo que está procesando, lo que está viendo como es una oportunidad o lo que está viendo como un problema, se vuelve muy claro para el equipo. Se comunica muy bien para que se pueda hacer algo al respecto, así que creo que para nosotros ha sido sin duda una de las principales variables en el desarrollo del equipo debido a esas características, que recordad que McLaren avanzó mucho también cuando Carlos Sainz estaba con ellos en ese 2019 y 2020, un 2020 que fue además bastante bueno.
Esas eran las palabras que decía Andrea Stella y claro, después de esto aprovechaba James Bowles y lo que decía era lo siguiente: suena excelente, ¿no? Sí, Carlos es un piloto excepcional y es un piloto que gana carreras y creo que cualquier equipo tendría el privilegio si lo tuviera como parte de su organización. Pero más allá de eso no hay nada que decir en este momento, que al final deja bastante claro también que seguramente ellos lo quieren, van a intentar ese fichaje, eso es la información que hay, estaría muy cerca, los motivos, es la mejor opción. Hombre, yo ha habido gente que incluso me ha puesto alguna vez un comentario de, pero Williams puede ser competitivo el año que viene. Y no, salvo sorpresa mayúscula, pero no va a ser competitivo la próxima temporada. La esperanza es que por parte de Sainz que lo sea en 2026. Carlos ya sabe que en el 25 no va a tener un coche competitivo, así que hay todo que mirarlo de cara a ese 2026, que aún así también hay muchas dudas con el equipo Williams y sería muy posible que ejerciese esa opción que en teoría le están dejando para marcharse cuando termine esa temporada. Dicho esto, vamos a finalizar este vídeo hablando acerca también de unas palabras que ha dado Valtteri Bottas, el piloto actualmente en Sauber, que parece que en Sauber no se va a poder quedar, ya está firmado Hülkenberg para el año que viene, veremos qué fichaje más hace Audi para su alineación de pilotos. Bottas tiene alguna opción aún así de quedarse en Audi, no es así en el caso de Guan Yu Zhou, pero aún así Valtteri Bottas está buscando otras opciones en el mercado. Hace unas semanas atrás se comentó bastante fuerte la opción de que recalase de nuevo, porque recordad que ya estuvo ahí en Williams, pero claro, con Albon ya renovado, y si están intentando el fichaje de Sainz, parte de ahí Bottas no tiene parece hueco. Entonces, la situación quizá es complicada porque además este año van a venir bastantes pilotos jóvenes, pero Valtteri Bottas está confiado. Lo que comenta el piloto finlandés es que tiene que decidir rápido y cree que no se va a quedar sin asiento. Creo que tengo que hacer mi elección rápidamente. Por mi parte, aún no hay nada confirmado ni firmado, así que no hay grandes noticias desde la semana pasada. Sigo trabajando con todas las opciones que hay y necesito hacer un movimiento pronto. En eso estoy básicamente. Confío en que voy a conseguir un asiento, pero obviamente en este deporte nada está confirmado, así que nunca es seguro al 100%, hasta que estás firmado, pero al menos tal y como veo la situación en este momento no me preocupa. Pero sí, seguro que serán unas semanas interesantes. Yo lo único que veo pocas posibilidades a Bottas en general si no consigue al final quedarse en el equipo Sauber. ¿Por qué? Porque es que yo la única opción, aparte que veo, si todos los rumores que hay ahora mismo se cumplen, es Alpine, como muchísimo, y es que la de Alpine depende. Al final tenemos que tener en cuenta que mínimo va a llegar Antonelli, que va a subirse a Mercedes, que claro, al final lo que hace es que Sainz va a ocupar otra plaza de la zona baja, potencialmente se dice Williams, y va a llegar Berman, que va a ocupar esa plaza que también tiene el equipo Haas. Si estos dos llegan, es que realmente, a ver, ¿qué opciones podría tener Bottas? Yo encuentro Alpine, Audi y Haas. Pero claro, la de Haas parece que la va a ocupar Ocon. Si no la ocupa Ocon es porque Ocon se va a ir o a Alpine, o Alpine no, claro, o se va a marchar a Audi. Entonces, yo diría que, vamos, lo que parece es que Ocon va a ocupar ese asiento en Haas acompañando a Oliver Berman. Tienes Alpine y tienes Audi. Porque no hay más opciones. Williams está ya cerrado, la zona de arriba está ya también cerrada y no te vas a ir a RB, donde en RB potencialmente puede acabar llegando Lawson, pero Lawson todavía tenemos esa duda y bueno, luego podría recalar en otro equipo incluso si no le dan un asiento en RB, pero esto es más improbable. En el caso de que llegue Lawson, Ricciardo es uno de los que sabemos que el año que viene es posible que no esté en Fórmula 1 porque no creo que otro equipo le dé la oportunidad. Pero es que además, si las opciones que tiene son Alpine y son Audi, ahora mismo es lo que parece, y potencialmente también puede llegar Doohan, ahí ya se le cierra la puerta totalmente a Bottas para llegar al Alpine. Claro, es que si llega Berman, llega Antonelli y llega Doohan, ya no voy a meter a Lawson porque Lawson va a ser cromo por cromo, pero si llega Berman, Antonelli y Doohan, cromo por cromo, me refiero que entraría por Ricciardo. Si llegan los otros tres, son tres pilotos que se tienen que ir. Teniendo en cuenta que Magnussen tiene toda la pinta de que se va a ir, teniendo en cuenta de que Zhou tiene toda la pinta de que se va a ir, teniendo pinta que Sargent tiene toda la pinta de que se va a ir, si solo llegan finalmente esos tres, puede tener la opción al final de Alpine o quedarse especialmente, es la que yo creo, en Audi.
pero es que es la única opción, y siempre y cuando Audi no encuentre otro piloto, sea también de la zona baja, sea piloto joven, cualquier cosa, pero pueden al final acabar prefiriendo otro piloto en lugar de continuar con Valtteri Bottas. Así que veremos qué es lo que ocurre con el piloto finlandés, pero ahora mismo tiene complicada su continuidad. Así que habiéndoos contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos tratado. Deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y si ya has llegado hasta este punto, simplemente darte las gracias, porque como he comentado en el primero de los vídeos del día de hoy no me encuentro del todo bien. Estoy bastante mejor que en el primero de los vídeos que hemos grabado hoy, pero sigo encontrándome, bueno, un poco quizá mal, así que simplemente quería daros las gracias. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.